Definitivamente me uno a las palabras del pastor Félix. Estamos en el mejor lugar. Porque usted se va afuera y le echan un poco de liquidito para desinfectarlo. Pero aquí nos desinfectan por dentro y por fuera. Y créame que la infección del alma es peor que el coronavirus. Y les voy a pedir, si son tan amables, que me acompañen a leer la porción de esta mañana, que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versos del 1 al 11. Porción que hartamente conocido por todos nosotros, y que yo me metí en esto, Dios mío, algo que se predica tanto, y traer algo diferente de esto. Pero Dios sabe todas las cosas. Su palabra nunca pasa de moda. Y podrían pasar 1000 años más y siempre tendremos palabra fresca de parte de Dios. Y dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Dasmín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Padre Santo y Padre bueno, gracias por esta preciosa palabra, Padre, que nos enseña, que nos corrige, que nos alienta, pero que también nos reta, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, Padre, por encima de mis limitaciones y flaquezas, Señor, tu Espíritu Santo me cubra, Padre, y llegue la palabra, Señor, a cada corazón para que haga la obra, Señor, a la cual tú le has enviado. Gracias, Padre Santo, te lo pedimos confiado en el dulce, santo y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Y el título del mensaje de hoy se llama Enfrentando a tus gigantes. Porque ciertamente en esta época no podemos negar que tenemos múltiples gigantes enfrentándonos. Empezando por la pandemia, siguiendo con la economía, diferentes situaciones sociales, problemáticas, criminalidad, situaciones personales en la familia, pero hay múltiples gigantes que nos amenazan en cada esquina. Y yo decía: Señor, ¿qué tú quieres que yo enfoque en esto? Y viendo esa historia, Dios me mostró
10 puntos a considerar cuando enfrentemos nuestros gigantes. Y me mostró, mira, si tú ves eso con cuidado, puedes ver la estrategia que utilizó David en ese momento. ¿Cuál fue la estrategia y qué se puede aprender de eso? Así que le voy a pedir que sí, tomen nota, lo que puedan, porque vamos a discutir 10 puntos a considerar cuando enfrentamos a nuestros gigantes. Y vamos a presentar el escenario porque a mí me gusta como contar la historia. Y vemos que ambos ejércitos están en orden de batalla. Hasta ese momento no se menciona en ningún momento que los hombres de Israel tuvieran miedo, porque esto era una situación que habían vivido antes. Esta no era la primera vez que ellos se enfrentaban a un ejército, que ellos ponían formación de batalla y en ocasiones se habían presentado ante ejércitos más numerosos que ellos. Pero algo sucede que nunca se había presentado antes. Y es que está el ejército frente a ejército y de repente un hombre, alguien llamado Goliat, rompe la formación y se sale. Algo que ellos nunca habían visto. Se sale y le lanza un reto al ejército de Israel. Algo que nunca había sucedido. Pero con eso desvía la atención del ejército hacia un solo hombre. No había problema mientras fuera ejército contra ejército, pero de repente ejército contra un solo hombre crea una situación de confusión. Y no solamente eso, observen lo detallado que se ofrece la descripción de Goliat. Mucho detalle. Dice que la altura era de 6 codos y 1 palmo. Y eso viene siendo el equivalente a 9 pies, 9 pulgadas, casi 10 pies. Y no era un flacucho enclenque. Lo más cercano que se me puede venir a la mente es como Shaquille O'Neal. Pero a Shaquille O'Neal añádale 2 pies, 8 pulgadas. Y de eso es que estamos hablando. Entonces dice que tenía un casco de bronce y habla que tenía una cota de malla de 5,000 ciclos de bronce y 5,000 ciclos es el equivalente a 125 libras. O sea, tenía una cota de malla para protegerlo que pesaba 125 libras. Se la estaba poniendo como si fuera una camiseta. Así que ya eso dice bastante de él. La cota de malla es una armadura metálica conformada por anillos de bronce forjado. Y entonces menciona también el asta de su lanza, que dice que era como un rodillo de telar. Dice eso y nosotros es como los indios vienen, ¿verdad? Yo no he visto ni lo que es eso, ni un telar, ni nada. Pero cuando dice rodillo de telar, lo que está diciendo lo grueso que era. O sea, que él tenía unas manotas, que él podía agarrar eso, que nosotros nos quedaríamos cortos. Y da el detalle que el metal que tiene la lanza en la punta, que sería más que la puntita esa de metal, pesaba nada más y nada menos que 15 libras. O sea que aquello era un lanzón. Y te dice entonces para terminar que tenía unas grebas de bronce. Las grebas de bronce son unos protectores como los que usan los jugadores de soccer, de bronce bruñido, porque muchas veces la cota de malla pues bajaba bastante y eso lo protege. O sea que el hombre, tras que era grande y era fuerte, estaba bien armado y protegido. Y Goliat lo que hace es intenta establecer las reglas de juego. De momento le está cambiando las reglas de combate y le está imponiendo las condiciones al pueblo de Israel. Y aquí tenemos el primer punto. Primer punto,
nunca permitamos que el enemigo nos imponga sus términos para tomar el control. Nunca permitamos que el enemigo nos imponga sus términos para tomar el control. Y usted va a decir, bueno, pero es que hay veces tú no puedes controlar la situación. Sí, pero no dentro de ti. Porque nosotros hemos hablado aquí de Daniel y de José, que aún estando presos, no permitieron que eso tomara control de su interior, de su actitud, de su alma. Así que el primer punto, nunca permitas que el enemigo tome control de la situación imponiendo sus términos. Porque ¿qué fue lo que hizo él? Pues sencillo. De momento, el pueblo de Israel dejó de verse como un ejército. Perdieron el sentido de unidad y comenzaron a considerarse cada uno individualmente en relación a Goliat. Comenzaron a compararse con él. Les hizo mirar su debilidad ante la fortaleza de Goliat, perdiendo el sentido de unidad, y con ellos perdieron la visión y el propósito que los unía. Y cuando tú pierdes entonces la visión y el propósito, entonces te sientes impotente e inevitablemente viene el temor. Es por eso que una de las artimañas más efectivas que utiliza el enemigo contra la iglesia es la división. Porque con esa estrategia nada más, los filisteos movieron la ficha a favor de ellos. Y entonces viene el segundo punto. Nunca permitas que el enemigo nos divida y nos separe del cuerpo. Nunca permitas que el enemigo te separe del cuerpo y de ese sentido de unidad. Y entonces dice el verso 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 2 veces al día. Eso parece una medicina que sabe mala, ¿verdad? 2 veces al día, durante 40 días. Y lo grande es que durante 40 días a nadie se le ocurrió entre el pueblo de Israel hacer algo diferente que no fuera escucharlo. No se le ocurrió nada diferente que no fuera escucharlo. E inclusive Saúl, el rey de Israel, estaba aceptando los términos de él. Pero ¿por qué rayos tenía que aceptar esos términos? ¿Quién dijo que tenía que ser como Goliat dijera? ¿Quién dijo que tenían que cambiar la estrategia? De ninguna manera. Eso es igual que si de momento el presidente de Corea del Norte le dijera a Trump, mira, vamos a hacer una cosa, vamos enredando los puños y si yo gano me llevo a Puerto Rico. Ahí es que tú quisieras que el presidente fuera Chuck Norris, ¿verdad? Pero es así. Y entonces el tercer punto, durante 40 días escuchando eso, el tercer punto, no nos acostumbremos al gigante. No nos acostumbremos al gigante. Porque hay ocasiones que hemos permitido que circunstancias y actitudes que Dios no quiere que estén ahí permanezcan más tiempo de la cuenta. Nos hemos acostumbrado tanto a eso que llega un momento en que deja de incomodarnos y de molestarnos. Así que nunca podemos dejar que nos acostumbremos a lo que Dios no quiere que te acostumbres. Y tengo que confesarle que aunque yo estoy predicando esto hoy, me lo estoy predicando aquí mismo. No es que yo estoy cocinado en esto. Yo estoy aquí tragando gordo. Porque yo reconozco que hay situaciones en mi vida a las cuales yo me he acostumbrado demasiado y tengo que tirar ya la línea. Así que ese es el tercer punto.
Y a modo de repaso, nunca permitamos que el enemigo imponga su término tomando control de la situación, y nunca permita que el enemigo nos divida y nos separe del cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y no nos acostumbremos al gigante, tercer punto. De hecho, esto es muy interesante porque vamos a seguir leyendo un poquito más. Vamos a seguir leyendo. El verso 17 al 20 dice así: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. De modo que, ¿qué es lo que vemos aquí? David llegó al campamento sin pretensión alguna. Llegó simplemente en obediencia, cumpliendo un encargo de su padre. ¿Y cuál era ese encargo? Mira, hacerle llegar víveres a su hermano y traerle noticia a su padre de cómo estaban ellos. Para los efectos, nada extraordinario. No obstante, es a través de la obediencia de David y de la sujeción a su padre que Dios se encarga de posicionarlo en el momento y en el lugar exacto donde tenía que estar. Así que aquí estamos viendo una fórmula. El que aspire a lograr grandes cosas para Dios debe comenzar por obedecer y sujetarse a las autoridades que Dios ha establecido en su cuerpo, que es la iglesia. Y otro punto de la fórmula es que no hay tarea pequeña en la iglesia de Cristo. Y si tenemos eso en cuenta, Dios se encargará de posicionarte no en el lugar que tú quieres, sino en el lugar en que Él te quiere a ti, porque es el lugar donde vas a ser de mayor bendición. Lo que tenemos que ser obedientes, sujetarnos, y Dios nos va a colocar donde tenemos que estar. Amén. Y dice aquí lo siguiente: y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Aquí no se menciona la palabra miedo por ningún lado. Ejército frente a ejército. Y dice así el verso 23: mientras él hablaba con ellos, eso era David hablando con la gente del campamento, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Una vez más, se vuelve a desviar la mirada de donde deben de estar y vuelve a aparecer una vez más el miedo. Y entonces eso nos lleva al cuarto punto: nunca permitas que el enemigo desvíe nuestra mirada de Dios. Cuarto punto: nunca permitas que el enemigo desvíe nuestra mirada de Dios. Porque si lo hacemos, nos pasa como a Pedro, que después de estar caminando sobre las aguas, se puso a mirar lo que no era. Mira las olitas como suben, mira el viento como sopla, y se hundió. Después de estar ya caminando sobre el agua. Y vamos a seguir el verso 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere,
El rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Pues mira, mientras los soldados tienen su vista fija en Goliat, David pregunta por la recompensa. Los soldados todavía otra vez fijos en Goliat y oyendo las palabras, pero no se fijan en la recompensa. Están pensando en Goliat, pero David sí. Y nos lleva al quinto punto. Nunca perdamos de vista la recompensa que Dios tiene para nosotros. Nunca perdamos que el enemigo nos haga perder de vista la recompensa que Dios tiene. Tenemos que acordarnos que hay recompensa. Por eso es que en Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y para rematar en Apocalipsis, cerrando la Biblia, dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y esto es así. Y esto no es que meramente que somos es que yo no soy interesado. Y no. Porque le voy a decir, eso es lo que hace que un atleta siga practicando. Porque si usted se cree que el atleta todos los días tiene ganas de practicar, está muy equivocado. Es igual que el músico también. Cuando uno dice: ay, qué maravilla ese músico. Mira, cuando tú estás 4, 5, 6, 7, 8 horas practicando y la gente jugando baloncesto en la calle y tú ahí vale que darle a las escalas. Eso es igual que un trabajo, pero sin paga. ¿Y qué es lo que hace que un atleta pueda mantenerse y pueda salir a practicar, llueve, truene o ventee? Porque él tiene su mirada fija en la recompensa. Y él ve esa medalla. Y él ve ese estadio. Y él ve esa ovación del público. Y eso es lo que lo mueve. Eso es lo que lo mueve. Y nosotros tenemos que tener esa visión de cielo. Y nosotros tenemos que no perder de vista esas calles de oro que se describen con mar de cristal. Y eso es sumamente importante porque a veces simplemente perdemos eso de vista y solamente estamos viendo a los gigantes que día a día nos acechan. Y nos quedamos viendo lo que está ahí pegadito. Pero perdemos de vista que esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón. Pero a diferencia de las carreras normales, en la carrera hay un solo ganador, que es el que llegue primero. Pero en esta carrera es el que llegue, no hay que llegar primero, es cuestión de llegar. Y tampoco hay un límite de tiempo. El único límite es la muerte. Ese es el único límite. Pero mientras haya vida, hay esperanza. Amén. Y vamos a leer el verso 28. Y este mensaje no es muy largo, pero yo no necesito muchas palabras para hablar al corazón. Y dice así, el verso 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David. Y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y aquí has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón, que para ver la batalla has vencido. Y es que siempre se va a levantar quien pretenda juzgarte y cuestionar tus intenciones o la labor que tú estás realizando para Dios. No importa cuán bien lo haga, alguien siempre te va a cuestionar. ¿Hemos vivido eso? Pues seguro.
Seguro, las cosas no salen como la gente espera y la gente dice, no están haciendo lo que tienen que hacer. Eso es así. Y tenemos que estar pendientes y saber que eso va a ser así. No importa cuánto yo haga, cuánto yo me esmere, alguien va a decir que no es así, que no estoy haciendo mi máximo y que había una manera más fácil de hacerlo. Y eso nos va a llegar entonces. Vamos a seguir leyendo. Verso 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Sexto punto. Nunca des oído a las voces que dicen que no podemos. Nunca des oído a las voces que dicen que no podemos. Porque siempre alguien va a querer desanimarte. Alguien te va a decir que tú no eres lo suficientemente joven, que tú no eres lo suficiente. Bueno, es que le voy a decir una cosa. Es que yo esté aquí, yo tengo 64 años, que los cumplió los 65 en octubre. Y que Dios me esté dando que yo no puedo decir, no, es que yo llevo 20 años predicando. No, yo empecé ahorita. Así que a lo mejor de aquí a los 99 ya yo estoy más pulidito en esto. Pero no me voy a rajar, yo voy a seguir. Digo, Señor, si tú me haces zarpar a esta altura, más vale que me des fuerza para el viaje. Que me dé fuerza. Y que me dé años de vida por ahí. Si tengo que estar a los 99, así aunque sea con andador por ahí, seguimos por ahí. Pero nunca permita que la edad ni nada te quite tu sueño. Yo creo que una de las cosas que a veces nos pasa, que llega un momento en que dejamos de soñar. Y a veces cuando somos jóvenes, tenemos muchos sueños, aspiramos a hacer muchas cosas para Dios y después pasan los años, nos asentamos en la vida y lo que estamos pensando en el retiro, en la 401K, a ver qué yo hago, en la novela y todo ese tipo de cosas, estar tranquilo, ir a Disney con los nietos y todas esas cosas. Eso es bueno, eso es bueno. Pero yo creo que hace falta gente que diga como Caleb, yo tengo 80 años y mi vigor es como de 40. ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde está el monte? ¿Dónde es que está el monte? Que para allá es que vamos. Seguro que sí. Y si la cosa está buena así, Dios te quiere dejar como Moisés hasta los 120 años, cógelo. Si a los 80 años Dios te hace un llamado, cógelo. No lo suelte, porque a lo mejor con eso viene una prórroga por ahí para abajo. Seguro que si usted lo aprovecha, Entonces vamos a ver cómo respondió David. El verso 34. David, ¿cómo respondió a Saúl? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Esto nos lleva al séptimo punto. Mira, no pretenda vencer al gigante si no has vencido antes al oso y al león. ¿Sí? Porque tenemos que tener bien claro lo siguiente, que la fe que David está mostrando ahí para enfrentarse a Goliat no fue producto de una fe instantánea tipo jugotán que surgió de golpe y porrazo. Fue una fe que nació como fruto de su relación con Dios
y que se fortaleció como resultado de unas vivencias surgidas en medio del desierto, mientras realizaba de manera fiel y responsable la labor que le había sido encomendado de su padre, de cuidar las ovejas. Fue el resultado de un proceso de búsqueda intencional, de esa comunión íntima con Dios y que es sazonada con el tiempo. Y por cuanto Dios le había librado de la boca del león y de la garra del oso, por eso David tenía plena certeza que Dios también le libraría de la lanza del gigante. Así que para tú haber vencido al oso y al león, tú no puedes haber estado en la casa viendo televisión. Tienes que haber estado en el desierto cuidando las ovejas. Tú tienes que haber estado ahí trabajando en algo para Dios. Tú tienes que haber estado en algo que te rete. Aunque sea aunque sea te salga un chihuahua que tú le puedas decir algo, hacer algo. Pero en la comodidad, haciendo nada, tú no desarrollas esa fe. No desarrollas eso. Sino que es haciendo, siendo obediente, buscando, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer? Dentro de este cuerpo, ¿qué yo puedo hacer? Y como ya dijimos ahorita, no hay tarea pequeña. Ya sea limpiando la ventana, haciendo algo. Ahí Dios va a provocar algo para que tú puedas fortalecer esa fe y esa comunión con Dios. Entonces vamos a seguir, porque la historia, a mí me gusta añadir de dramatismo, Señor. Vamos. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque es que nunca lo practiqué. Y David de hecho decía aquellas cosas. Entonces tenemos el octavo punto. No podemos vencer al gigante dependiendo de las armas y de las experiencias de otros. Tú tienes que tener tus propias experiencias. Tú tienes que tener tu propia experiencia con Dios. Tú tienes que tener tu propio testimonio. Tú tienes que tener esa vivencia que dice, yo sé que esto va a ser así porque Dios lo hizo conmigo, porque me pasó, porque lo viví, porque me caí, me guayé la rodilla y me levanté, y por eso Dios te puede levantar a ti también. No podemos vencer a gigantes dependiendo de las armas y las experiencias de otros. Vamos a seguir con la historia. ¿Seguimos? Seguro que sí. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Amén. Y lo primero que vemos aquí es que David no esperó a que el gigante llegara a él. David corrió hacia el gigante y lo venció. No en los términos de Goliat, sino en los términos que Dios había puesto en él. Y ahí el sorprendido entonces fue Goliat. Entonces él fue el que no esperaba. Entonces ahí fue que no, porque obviamente Goliat esperaba que él viniera con una lanza, espada, en una lucha cuerpo a cuerpo, que Goliat tenía toda la ventaja. De hecho, como dije, Goliat turbó a todo el ejército, los tenía ensimismados mirándolo a él, porque hizo algo que ellos no habían visto. Y Dios dijo, no te preocupes, que yo voy a hacer algo que tú no habías visto tampoco. Yo voy a hacer algo que tú no habías visto.
y le tiró con una onda. Y le voy a decir una cosa, ustedes van a decir, bueno, eso debe ser que es que Dios dirigió esa onda, esa piedrita para que le diera. Pero te voy a decir, dice en el libro de Jueces, hablando sobre unas personas que habían en Israel, dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos. Eso es Jueces 20:16. Todos los cuales tiraban una piedra con la onda a un cabello y no erraban. Eso quiere decir que si Dios te ha dado un talento, multiplícalo. Si Dios te ha dado un talento, desarróllalo. Y si lo tuyo es cantar o lo que sea, mira, toma clase, perfecciónate, utiliza y desarrolla lo que Dios te ha dado para el cuerpo de Cristo. Por eso es que tenemos la parábola de los talentos. Porque el talento lo da Dios, pero el desarrollo es tu responsabilidad. Y yo te voy a decir que esa no era, definitivamente, esa no era la primera vez que David tiraba una onda. Ese era el arma que Dios le había dado y él practicó y practicó hasta que lo dominó. Definitivamente Dios se encargó de que no fallara. Pero él fue diligente en lo de él. Esa era el arma, la herramienta que Dios le había dado para él cuidar de las ovejas de su padre y él lo desarrolló de manera responsable. De la misma manera, lo que Dios te dé, cuídalo, desarróllalo, multiplícalo y utilízalo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ese es el 9º punto. Estamos ya a ley de un eupaldécimo. Dice así en el verso 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. El mismo ejército temeroso batalló contra el mismo ejército filisteo, pero ya no había miedo. La diferencia, ya no había temor. Y le voy a decir algo más. Cuando tú ves la descripción que da de esa piedra enclavada sobre la frente y cómo dice que lo mató sin espada ni nada, pues tú piensas, pues se acabó aquí ya, no hay más nada que buscar. No, pero él cogió como quiere y le cortó la cabeza. Y nos lleva al último punto, punto número 10. No nos detengamos hasta que la victoria sea completa. No nos detengamos hasta que la victoria sea completa. No te conformes con victorias a medias. No te conformes con meramente llevar ventaja. Sigamos batallando hasta que la victoria sea completa. Definitivamente, al leer esta historia tenemos que admitir que todos quisiéramos tener la fe y la determinación que tuvo David ante aquel gigante tan terrible. Pero la realidad es que muy pocos estamos dispuestos a invertir el tiempo y a pasar por el proceso que eso conlleva. El punto 9. Utilicemos las armas y las estrategias que Dios nos ha dado y que hemos desarrollado. Y como dije, pues muchas veces no estamos dispuestos a invertir el tiempo que esto requiere. Y muchas veces no es que no queremos, es que simplemente estamos demasiado entretenidos,
demasiado ocupados en nuestras cosas que apenas tenemos tiempo para Dios. Y es que esa fe que nos capacita para batallar contra los gigantes de la vida con firmeza y con determinación, requieren de nosotros un compromiso de tiempo y un compromiso de dedicación de nuestra parte en una búsqueda intencional de la gracia, la unción y la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando eso sucede, entonces surgen los David de la vida, batallando y venciendo a los gigantes. Y la buena noticia es que Dios es el primero y el más interesado en que eso sea así, en tener comunión con nosotros. Y es por eso que Él nos llama en esta mañana a que nos acerquemos a Él y podamos disfrutar la plenitud de su gracia, de su unción y de su presencia. Y si hay alguien en medio nuestro que nunca le ha dicho que sí a Jesús, este es un maravilloso momento para venir a sus pies, recibir perdón de Él e iniciar una nueva relación con el Dios que es más grande que todos los gigantes juntos. Si hay alguien que nunca ha tomado esa decisión, esto es una mañana maravillosa para hacer eso. Y los que ya somos de la casa, es un momento maravilloso también para reflexionar y ser retados por esta palabra. Señor, yo quiero hacer así. Yo quiero que cuando lleguen los gigantes a mi vida yo no esté jimiqueando, ni esté temeroso, ni llorando. ¿Y por qué me pasa eso a mí? Yo quiero, Señor, tener fe con entereza y poder decir: Dios me librará de la garra del león, de la garra del oso y del gigante, sea cual sea, no importa cómo se llame. Y en este momento no te voy a pedir ni que te pongas de pie, porque esto es cuestión de una decisión. Siéntate ahí sentadito como está. Si tú aceptas ese reto de parte de Dios en esta mañana, en tu corazón dices: sí, Señor, yo quiero ser un David para ti. Sí, Señor, yo quiero, Padre, no seguirme atemorizando por las cosas, Señor, que se me presentan en la vida. Yo no quiero permitir ya, Señor, que los gigantes sigan determinando, Padre Santo, en mi vida y tomando control, Señor. Yo no quiero permitir que el enemigo me separe de tu cuerpo, Señor. No me quiero seguir acostumbrando a los gigantes, Padre Santo. Aleluya. No quiero permitir que los gigantes desvíen mi mirada de ti. No quiero perder de vista la recompensa que tú tienes para todos nosotros, Señor, y que a precio de sangre, Padre, tú ganaste para nosotros, Padre. No quiero seguir dando oído a las voces que me dicen que no puedo. Señor, yo quiero desarrollar mis propias armas contigo. Yo quiero tener mi propia experiencia contigo. Yo quiero, Padre, utilizarlas para tu gloria, Padre amado. Y quiero que la victoria sea completa. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias por esta maravillosa palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Padre, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas de los huesos, Padre, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Purifícanos, Padre, con esa palabra, Señor, y fortalécenos, Padre amado, y ayúdanos, Padre Santo, a poder mantenernos firmes, Señor, hasta el último suspiro, Padre, en esta tierra. Gracias, Padre amado, porque en ti somos más que vencedores, porque ya tú venciste, Padre amado. Y es por esa victoria, Padre, que nosotros podemos confiar que por cuanto tú venciste, nosotros venceremos también. Y en esa promesa
dicha por Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Dios le bendiga de manera. Dios bendiga. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén.